A veces pensamos que el juego es un tema exclusivamente de los niños. Pero ¿qué pensarías si te dijéramos que el juego es una herramienta poderosísima para conocer lo que estamos sintiendo? Y es que no solamente estamos hablando de diversión, Diana. Estamos hablando que el juego, especialmente para niños y niñas, significa una herramienta para resolver conflictos, pero también para expresar emociones y desarrollar habilidades sociales. Sí, señora. Esto es Salud Mental al Rescate, el video podcast. Ella es Liliana Torres Gómez, yo soy Diana Vega y les damos la más cordial de la bienvenida a este video podcast. Estamos con invitada, Lili. Sí, señora, se trata de Viviana Restrepo. Ella es psicóloga, pero además es experta en salud ocupacional. Y en este momento, y desde hace ya años, es líder del programa de salud mental, convivencia y drogas de la Secretaría de Salud de la ciudad de Pereira. Doctora, bienvenida. Gracias, qué chévere este tema para poder interactuar con ustedes, me encanta. Sí, señora, claro que sí. Y es muy importante evaluar y conocer y que nuestros seguidores conozcan exactamente qué es lo que pasa con el tema del juego, porque muchos pensamos, eso es solo de niños, pero no es así. Evidentemente, el juego siempre está presente en nuestras vidas. Digamos que en la infancia y en la adolescencia es mucho más factible que se pueda tener más interacciones relacionadas justamente con el juego, pero realmente a lo largo de la vida genera muchos aprendizajes y favorece justamente las acciones de relaciones, de adquisición de conocimientos, como decías, y sobre todo de expresión de sentimientos. Bueno, pero ¿qué representa el juego y qué clase de juegos para un niño y una niña? Bueno, eso es importante porque realmente el juego hace parte, digamos, de esa estructura solamente humana. De hecho, incluso los animales juegan. Ustedes ven que en algunos momentos los pajaritos que están por ahí ronroneando son pajaritos que están justamente en un proceso de interacción. Los niños aprenden a través del juego todo el tiempo, porque cualquier interacción con un juguete, con una persona, puede generar un proceso de aprendizaje. Si a eso le sumamos, a esas interacciones le sumamos una intencionalidad, podemos favorecer todo un proceso de conocimiento en la vida de cualquier persona. ¿Y qué pasa en el cerebro de los pequeñitos cuando están jugando? Bueno, eso es bien importante porque en todas las etapas de desarrollo se generan interacciones diferentes. Primero, el juego favorece las conexiones neuronales. ¿Eso qué significa? Pues no lo vemos a simple vista, pero realmente el hecho de que un niño esté jugando favorece, por ejemplo, el desarrollo del lenguaje en los más pequeños. Favorece justamente la expresión de lo que sienten. Los niños cuando interactúan con algún juguete están expresando lo que ven, lo que sienten y lo que viven. Entonces, de esa manera, digamos, en esas primeras etapas del crecimiento, favorecen el desarrollo de muchas acciones relacionadas con la concentración, con la atención, con la memoria, pero también con esos aprendizajes que necesitamos para defendernos en la vida. Incluso cómo moverse. Claro, total. O sea, la parte cinética, la parte de las habilidades, de la proporcionalidad, de la distancia, del peligro, también se aprenden a través del juego. De ahí que es importantísimo también no perder de vista este tema, pero desde mucho antes. Estamos hablando de esa primera infancia, de ese bebé que muchas veces en las casas dicen, ay no, deje al bebé quietico y el bebé puede estar despierto solito. No, la idea es empezar a estimular con el juego precisamente, a través de movimientos, palabras, colores. ¿Qué pueden hacer las familias en torno a ese recién llegado a la casa? Me encanta eso porque yo estoy próxima a ser abuela, entonces creo que es un aprendizaje interesante y es el hecho de que solamente el acercarse al bebé y el generar procesos de estimulación física va a empezar a fortalecer por un lado el vínculo con los más cercanos, pero por otro lado también va a favorecer ese espacio de exploración. Entonces tú decías algo muy importante, los niños no son para quedarse quietos. Esa es una tarea bien importante para los cuidadores y padres, ¿cierto? El niño necesita explorar, necesita moverse y la exploración en los primeros momentos de la vida está dada en todo el cuerpo. Por eso los niños se llevan cosas a la boca, por eso están todo el tiempo untándose, no les importa que sea, digamos, lo que está a su alrededor. Entonces, la crema empieza a exactamente, y la observación ayuda muchísimo a conectar con lo que es esa personita, empezar a diferenciarse de los otros, de la mamá, del papá,
de la gente que está a su alrededor y favorece pues obviamente lo que les decía ahora, esa conexión neuronal que necesitamos para sentirnos vivos. Y a medida que van creciendo esos pequeños en la casa, pues precisamente es el juego, esa herramienta a través de la cual estamos viendo lo que están sintiendo, lo que están pensando. Eso desde chiquitos se evidencia. ¿De qué manera, doctor? Bueno, lo primero es que cuando empezamos en esas primeras etapas del desarrollo, por eso es tan importante bajarse al nivel de los niños. Es decir, tenerlos sostenidos todo el tiempo no les permite a ellos interactuar. Entonces es preferible que el cuidador, el padre, las personas que están a su alrededor bajen al nivel. Por eso el suelo es tan importante. Entonces, pues hay que garantizar que haya una superficie limpia, que no tenga, digamos, mayores riesgos y con eso es suficiente. Los niños se entretienen, perdónenme, pero así es, hasta con un palito, ¿sí? Y eso nos ayuda a nosotros para poder tener espacios de interacción, para poder poner límites y para, sobre todo, generar acciones de aprendizaje. Okay. Diana, y es que hoy nuestro ambiente es muy de niños y niñas porque además recién estamos también alrededor de la celebración del Día de la Niñez en Colombia. Sí, señora. Y por eso estamos hablando acerca de la importancia del juego como medicina en la salud mental. Pero el juego también es importante para un adulto o un adulto mayor. Totalmente, o sea, los adultos jugamos de otras maneras. Digamos que en la infancia y en la adolescencia, digamos en la infancia los niños necesitan aprender a manejar su cuerpo y a manejar sus límites personales. Por eso los niños juegan cosas como lleva, como el balón, como este tipo de, digamos, actividades que lo movilizan, exacto, el jermy, o cosas como la bicicleta, el patín. Este tipo de actividades, pues obviamente lo que está favoreciendo, como decía ahora, es ese aprendizaje de los límites personales, pero también de la interacción con los demás. En la adolescencia ya los juegos son diferentes, por eso es tan importante acompañar a los chicos en todo el tema del cuidado y la presión de grupo, porque los retos siempre vienen de por medio con la adolescencia y enfrentarse a esos retos pues va a significar no solamente en la parte discursiva, el lenguaje, sino también lo que yo hago. En los adultos pues por supuesto se privilegia más la parte de interacción y por eso los adultos preferimos juegos que sean más como de conciencia, de pensar, de generar digamos como un espacio más relajado. Por eso juegos de mesa, por eso todas las actividades, digamos, en donde interactuamos, por ejemplo, en las casas, el tema del parqués, del dominó, cosas y juegos tradicionales que no se nos deben perder y que nos ayudan a toda la familia a interactuar. ¿Pero has jugado cucaracha? ¿Cucaracha? No. ¿Cómo es cucaracha? Sí, hay un jueguito de mesa que se llama la cucaracha. Ah, no, yo he jugado uno que se llama Porque Siempre Yo. Okay. Es espectacular también, es un juego de edad. Pero venga, antes de seguir con los juegos y con el tema de los adultos, me quiero devolver un poquito a esos niños, a esa primera infancia. Pues lamentablemente, digo lamentablemente, hoy vemos muy común ver en sitios públicos como el papá, la mamá, para que el niño se calme, toma el celular en vez de un juego. Y lo mismo seguramente sucede en casa. Pegar a los niños a una pantalla en lugar de permitirles esa exploración y ese aprendizaje a través del juego. De ahí que debemos entender como padres, como cuidadores, que los niños estén más pegados a una pantalla, pues les va castrando su creatividad, su conocimiento, su desarrollo, su sentir, su salud mental. Por eso es que es tan importante el juego, doctora. Total, claro, y es importante mencionar que pues hay investigaciones científicas ya radicadas, ya analizadas, que determinan que los niños no deberían estar expuestos a pantallas ni pequeñas ni grandes desde que nacen hasta más o menos los 3 primeros años de vida, porque en ese momento el cerebro todavía está generando pues esa necesidad de desarrollo luego del parto, ¿cierto? Entonces eso es importante. Lo segundo es que los tiempos, los cuidadores sí debemos tener muy presente los tiempos de permanencia de los niños en la pantalla. Y no solamente para los pequeños, sino para los infantes y para los adolescentes, lógicamente, porque el juego sí genera otro tipo de interacciones y de aprendizajes que la pantalla no hace. Okay. Bueno, hablando de pantalla, los videojuegos, existe una exposición también en este momento
muy en tendencia para que los chicos se entretengan con los videojuegos. Además hay una cantidad de videojuegos, de retos, de puntaje, de premios a nivel internacional. Los gamers a nivel internacional ganan dinero además. ¿Cómo incide ese videojuego en el cerebro de los pequeños? Bueno, primero yo creo que es muy importante que quienes nos están viendo y escuchando tengan presente una cosa, y es que no podemos satanizar la vida y la tecnología. Y eso implica también saber que los videojuegos, como tú misma lo dijiste, generan unas competencias internas que le van a ayudar al adolescente a explorar, digamos, sus capacidades y sus habilidades, no solamente frente a los retos que representa el juego, sino también en interacción con otros, porque generalmente los juegos de esta naturaleza pues se experimentan en competencias con otros, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo importante? Que ese no sea el centro de atención ni el único estímulo que tenga el joven o el adolescente, sino que se pueda hablar de eso, cómo te sentiste, qué pasó, por ejemplo, aprender a sostener el tema de la tolerancia a la frustración. Estos juegos, específicamente los videojuegos, exacto, nos enseñan a perder. Exacto. Entonces, ¿qué tanto estoy subiendo el nivel de esa actividad a un aprendizaje para la vida? Esa sería la recomendación. Estamos hablando de la importancia del juego en la salud mental de los niños y también de los adultos. Esto es Salud Mental al Rescate. Risaralda, así vamos. Avanzamos en la financiación del Hospital Regional de Cuarto Nivel, un proyecto en el que la administración departamental invierte más de 700.000 millones de pesos. En marcha se encuentran las obras de su segunda fase para transformar la atención en salud del occidente colombiano. Departamento de Risaralda. Visión, una visión diferente del mundo. Entretenimiento, música, noticias, opinión, actualidad, deporte, cultura, tecnología, gastronomía y turismo. La mejor forma de descubrir nuestro paisaje cultural cafetero, sus gentes y sus costumbres. Mundovisión, la nueva forma de hacer televisión. Canal Regional 104 de Claro, Mundovisión TV. Estamos hablando de la importancia del juego en la niñez, pero además cómo ese juego, como es diversión, también se puede convertir en una herramienta clave para los adolescentes y los adultos. Doctora Viviana Restrepo, ¿qué identificar como padres, como cuidadores, al momento de estar jugando con nuestros pequeñitos? ¿Cómo interpretan ellos ese juego y qué nos están expresando? Bueno, lo primero es decir que en toda actividad donde están presentes cuidadores y niños, siempre hay un nivel de aprendizaje. Lo importante es cómo nosotros como adultos podemos aprovechar esos escenarios. Por ejemplo, para que los niños se sientan en la confianza suficiente de expresarnos lo que sienten, de cómo están permitiéndose o no se están permitiendo realizar una actividad conjunta con otros chicos, sean o no de su misma edad. Y lo tercero y más importante es cómo eso nos permite en un momento determinado mejorar las relaciones y la interacción con otros, pero a la par de eso es un aprendizaje interno de qué pude yo sacar de esa actividad para favorecer mi aprendizaje en la vida cotidiana. Pero si yo estoy jugando con un pequeñito, ¿puedo identificar que algo le está ocurriendo? ¿Cómo se expresan ellos? Claro, hay una cosa que es muy clave y es que no solamente hablamos con palabras, y los niños son expertos en hablar con su cuerpo y con sus expresiones faciales. Por lo general los cuidadores tenemos esa habilidad de reconocer cuando algo no está funcionando. Por ejemplo, cuando los niños dejan de hablar, dejan de expresar lo que sienten,
se ponen silenciosos o sencillamente en el mismo juego con sus juguetes empiezan a generar una relación o una conversación con sus juguetes que resulta ser más agresiva de lo normal o resulta ser, digamos, muy de la mano de lo que están viviendo cotidianamente en sus familias. Aquí me ha saltado una pregunta y es algo que viví como mamá y es el tema de los amigos imaginarios. Los amigos imaginarios existen y los amigos imaginarios deberían ser permitidos, coaccionados. ¿Qué debe hacer la familia frente a la Claro que sí, la imaginación siempre nos acompaña a lo largo de la vida y los niños y los adolescentes, incluso los adolescentes, tienen más confianza con el amigo imaginario que con alguien más de la familia. Entonces, ese amigo imaginario lo que permite es generar una identidad personal, saberme diferente al otro y, por ejemplo, entre otras, escuchar lo que el otro está diciéndome. Entonces, ese amigo imaginario siempre y cuando vaya acompañado, obviamente, de la reflexión, de qué pasó, de qué te dijo, de indagar un poco las motivaciones, nos ayuda un poco a conocer mejor esa parte interior de nuestros hijos y adolescentes. Como quien dice, yo también me acerco al amigo imaginario de mi hijo. Sí, es posible. Hay que reconocerlo. Claro, hay que reconocerlo. Incluso juguemos con él, no tengo problema. O sea, es darse la posibilidad de bajarnos al nivel de los chicos. Okay. Bueno, ¿y qué pasa con ese juego del niño de hoy? ¿Cómo va a representarse o qué va a significar para un adolescente o un adulto? Bueno, todas las veces que nosotros jugamos, incluso nosotros como adultos, estamos aprendiendo algo. Los niños necesitan aprender cosas fundamentales para la vida. Una es los límites, ¿sí? Otra es aprender a perder y a ganar, obviamente. Cuando yo no soy capaz de expresar las emociones en un juego, generalmente termino haciendo cosas que no son adecuadas. Por ejemplo, tirar las fichas. Entonces ahí aparece nuestra amiga Ira. Y esa expresión emocional en muchas ocasiones no está bien manejada. O por el contrario, cuando me siento frustrado, lloro. ¿Sí? Entonces, la expresión emocional siempre va a ser una ganancia para la vida. Si yo aprendo con mis cuidadores a que no hacer trampa es importante, a que tener límites es importante, a esperar el turno, por Dios, nos sirve para la vida cotidiana. En todas partes tenemos que hacer una fila para llegar a conseguir lo que queremos y ese tipo de cosas también le ayudan a los niños y adolescentes a desarrollar unas relaciones mucho más saludables con su entorno. El dibujar, doctora, el dibujar también es muy importante, que se puede involucrar de pronto en los juegos, porque es que a través del dibujo muchos niños pueden estar expresando, gritando lo que están sintiendo y le puede servir muchísimo a la familia para tomar acciones inmediatas, inclusive abusos, ¿no? Claro, total, porque es que todo lo que, digamos, en psicología, perdónenme aquí sí un poquito ilustro, pero en psicología hay una función muy importante que tenemos todos los seres humanos desde pequeños y es proyectar. Entonces es poner afuera lo que sentimos dentro. Dibujar permite eso, escribir permite eso. Y por eso hay juegos, ahora tras de cámaras hablábamos un poco de juegos que podíamos utilizar sin que representaran un costo económico. ¿Quién no ha jugado Stop? De nosotros los adultos. Stop, una hoja, un lápiz, un lapicero y empezar a pensar en palabras. Es espectacular, genera muchas interacciones. El tiempo, el límite, pasar el turno, quién ganó, cuánto fue la puntuación, todo eso. La adrenalina, por Dios. Total. Mira, el juego de roles, tú vas a ser el profe y yo voy a ser el alumno. Las niñas cuando se sientan a compartir con uno en los juegos, cuando están en función de atender a otros, están activando toda esta sensación. Lo mismo en los niños, cuando están jugando el juego de la pelota, están proyectándose hacia un ideal que de una u otra manera les va a servir para enfrentarse a sus propios retos personales. Hemos hablado de niños y niñas con sus cuidadores, con sus padres, incluso con su red social. Voy a hablar de un caso personal. Ajá. Yo tuve hermanitas mucho después, entonces siempre alcancé a jugar sola. Ok. Yo me metía en mi papel y todas las tardes hablaba sola, corría sola. Es decir, el rol que yo desempeñaba, incluso tenía una reglita que sonaba contra las baldosas del piso y me encantaba. ¿Qué hacer con esos niños o niñas que están solitos? Bueno, lo primero es que los recursos que se tienen dentro de casa son los más importantes, ¿sí? Y esos recursos no necesariamente implica tener muchas cosas.
porque los niños, si ustedes se dan cuenta, todas lo hemos vivido, privilegian un juguete, entonces les gustó más el peluche, les gustó más el jueguito, la cajita, la cosita, ese tipo de cosas hay que empezarlas a visualizar. La interacción siempre va a ser con algo, ¿sí? Porque tú misma lo decías, estabas sola, pero estabas interactuando con cosas. Entonces es importante, primero, tener presente que hay juegos que son para determinadas edades. Si ustedes se fijan, cuando compren un juguete, en la parte de atrás siempre va a decir de 0 a 3 años, o va a decir mayores de 5, o va a decir después de los 9. Eso, fijarse en ese tipo de cosas es muy importante. Lo segundo es retar la imaginación, lo que decía ahorita Diana. Un lápiz, un papel, unos colores siempre van a ser útiles en el hogar, ¿sí? La otra opción que es absolutamente importante es la música. La música nos conecta con el cuerpo y nos permite empezar a pensar en cosas diferentes. Entonces ahorita ustedes me dirán, ¿pero qué tipo de música? Porque es que ahora la música, no, cualquier tipo de música. O sea, lo importante es que siempre le demos el valor a lo que el niño está percibiendo a su alrededor, ¿sí? Y pues obviamente también tener presente, en la mayoría de los hogares hay televisión, entonces el tiempo que se usa en pantalla es fundamental tenerlo claro. Echar mano de lo más básico que existe en la casa es una habilidad importante. Yo me acuerdo que cuando yo era niña y jugábamos en casa, lo hacíamos con frijoles. Entonces usted sumaba frijoles y con eso era, no, tener más frijoles era espectacular. Y no podemos perder eso, cosas tradicionales que hacemos en casa. Doctora, la comitiva. El armar esa las que carpas. indigestaba. Sí. Mire, y de todas maneras, dejarle claro a los padres de familia, a los abuelos, a los cuidadores, que siempre hay que estar alertas, tener las alertas encendidas en el momento en que algo anormal pase dentro del juego o con los dibujos. ¿Qué deben hacer esos padres de familia cuando hay algo que les puede activar esas alarmas y decir, venga, aquí está pasando algo, hay que ir a un profesional? Sí, lo primero es que ese tipo de expresiones en casa se pueden confrontar en caso de que el niño ya esté en medio educativo con qué está pasando en el colegio, cómo está su relación con los otros niños, con su profesor o profesora, porque esto puede ayudar a reforzar si hay una alerta que hay que atender de manera adecuada. Y después de agotar esa posibilidad, es muy importante saber si este tipo de expresión gráfica se está representando o está representado a algún miembro de la familia. Cuando estos datos ya los tengamos un poco más elaborados, sin necesidad de asustarnos, sin necesidad de generar pues como una alerta mayor, podemos acudir a la red de prestación de servicios a la que estemos afiliados. Es muy importante mencionar, ahora que estamos hablando de salud mental, que todos tenemos derecho a atención por psicología en nuestra red de salud, independientemente de la EPS a la que estemos afiliados. Hay que acudir, pedir la cita médica y con el profesional médico se accede a la consulta por psicología. Y aunque hemos hecho un énfasis en niños, niñas y adolescentes, recomiéndenos juegos para adultos mayores. Bueno, muy importante. Miren, los adultos mayores tienen una característica fundamental y es primero que hacen las cosas más despacio, digamos, que los demás por su misma capacidad, pues digamos, a lo largo de la vida. En ese ciclo vital, y todos lo hemos escuchado, es muy importante desarrollar la capacidad de racionamiento. Entonces, es chévere que podamos utilizar con ellos crucigramas, sopas de letras, actividades, por ejemplo, de remembranza. La música para los adultos mayores es fundamental y actividades físicas que no implican pues mucho movimiento, ¿cierto? O sea, poder hacer un juego de roles con los adultos mayores o que cuenten historias, ya con esto estamos generando en ellos un desarrollo de su capacidad cognitiva. ¿Usted tiene álbumes en la casa? Sí. Las fotografías espectaculares. Eso genera, por lo menos en un caso, en la familia, genera unas conversaciones. Claro, total. Las historias, total. Las anécdotas, el poder, digamos, en ese espacio de interacción, recordar a personas queridas que son fundamentales y, por ejemplo, que ya no están presentes para las nuevas generaciones.
esto también representa algo importante porque lo está anclando a una vida familiar que representa cosas importantes. Lo importante en este espacio de video podcast de Salud Mental al Rescate era identificar que el juego no es cosa de niños, el juego es cosa de absolutamente todos. Y además, la doctora Viviana Restrepo nos habla acerca de las líneas de ayuda, los derechos de los usuarios también para acceder a servicios. En la ciudad de Pereira, cuéntenos cómo es esa relación con los usuarios. Bueno, lo primero es decir que efectivamente nosotros hacemos muchas acciones de prevención, estamos en instituciones educativas, en empresas, en fin, en la comunidad, porque creemos firmemente que el proceso de aprendizaje está dado a través de la interacción. Entonces, por lo general, tenemos muchas alternativas de actividades pedagógicas. Pero a la par de eso, pues también tenemos que darle cabida a la detección temprana de casos y para eso pues tenemos las líneas de atención y la atención personalizada. Voy a dar el número por si alguien tiene alguna necesidad, el número es el 322-861-5710 y también el 123 ya para casos de urgencias asociados a la salud mental. Y pues de esta manera también hacemos atención personalizada en la Secretaría de Salud en horario de oficina. Para que en el caso de Pereira o en el caso de cualquier ciudad en el país, la gente también sepa que acudir a la Secretaría de Salud es importante para poder acceder a esos derechos y hacer uso de esos derechos que tenemos como usuarios de la salud. Y en el caso también para el departamento de Risaralda, si tienen algún inconveniente, alguna solicitud de apoyo, alguna necesidad de expresión de emociones, el centro de escucha está disponible. 315-560-8849. Y también tengan en cuenta que la línea amiga está disponible 24 horas al día, los 7 días de la semana, 106 desde cualquier dispositivo para una emergencia de salud mental. Y hasta aquí, Diana, hasta aquí, pues Lili. este programa especial acerca del juego como medicina, quedamos antojadas además y muchas gracias a la doctora Viviana. Doctora, aquí nos despedimos de puñito, muchísimas Sí, sí, gracias. sí, sí. Lili, muchas gracias y aprovechemos piedra, papel y tijera, de una. Ah, no, ya me adelanté. Ah, no. Muchas gracias. Risaralda, así vamos. Avanzamos en la financiación del Hospital Regional de Cuarto Nivel, un proyecto en el que la Administración Departamental invierte más de 700 mil millones de pesos. En marcha se encuentran las obras de su segunda fase para transformar la atención en salud del occidente colombiano. Departamento de Risaralda. Hace 2 años el alcalde Mauricio Salazar asumió un gran compromiso con los pereiranos, renovar y modernizar la infraestructura de Pereira. Y hoy el balance es histórico. Se han rehabilitado 680 kilómetros de vías rurales. Se han renovado más de 204.000 metros cuadrados de vías urbanas. Se han realizado más de 300 mantenimientos a parques, escenarios y equipamientos públicos. El amor se demuestra con hechos. Alcaldía de Pereira. Pereira crece porque cuando soñamos en grande, construimos en grande. Bajo el liderazgo del alcalde Mauricio Salazar, la ciudad marca un hito con la construcción de la intersección Corales, la primera intersección de 3 niveles que se eleva como símbolo de progreso. Más de 350 metros que conectarán a los pereiranos. Estamos en obra y el avance es real. El alcalde Mauricio Salazar lo prometió y lo está cumpliendo. El amor se demuestra con hechos. Alcaldía de Pereira. Cuando cae la noche en Pereira, los parques no se oscurecen, se transforman. Hoy iniciamos el cambio de luminarias en los parques de la ciudad. Agradecido con la alcaldía porque agregaron una mejor iluminación a la cancha. Maravillosa, maravillosa porque sí realmente la estábamos necesitando. El
se demuestra con hechos. Alcaldía de Pereira. Mundovisión, una visión diferente del mundo. Entretenimiento, música, noticias, opinión, actualidad, deporte, cultura, tecnología, gastronomía y turismo. La mejor forma de descubrir nuestro paisaje cultural cafetero, sus gentes y sus costumbres. Mundovisión, la nueva forma de hacer televisión. Canal Regional 104 de Claro, Mundovisión TV. Una emergencia se puede presentar en cualquier momento. Por eso las telecomunicaciones son esenciales para que estemos conectados y podamos pedir ayuda. A causa del robo y daños a los equipos como plantas eléctricas, baterías de litio, baterías de plomo, cables y fibra óptica, una comunidad puede quedar sin conectividad. Si ves un robo o daño a los equipos, denúncialo. Marcando *160. Llama a la línea 310-200-8888 o al 123. Claro.